La calle donde Zenia heredó la casa de su abuelo era tranquila, llena de recuerdos y rostros familiares, cada casa albergando historias compartidas y secretos bien guardados. Zenia, una mujer de 35 años, orgullosa de sus raíces, sentía la presencia de su abuelo en cada rincón, en los trofeos de boxeo que adornaban la repisa, en las fotos que colgaban de las paredes, y en el tenue aroma de su loción para después de afeitar que, a veces, parecía flotar en el aire. Pop, como todos lo llamaban, o el sultán de la calle Tua, era una figura respetada, un veterano de guerra que llevaba sus luchas y cicatrices con orgullo. Personas de todos los estratos acudían a él por sus consejos y amistad, apoyándose en su sabiduría. Esta casa, en cierto modo, representaba su legado, uno que ahora le pertenece a ella. Un legado que muchos veneraban, pero que Zenia podía sentir que otros también codiciaban, cada uno con sus propias razones. Al lado, vivía Suga Mama, quien había sido parte de la vida de Zenia desde que tenía memoria. Suga siempre había adorado a su abuelo, y los rumores decían que durante años había deseado estar con él de una manera que nadie se atrevía a mencionar abiertamente. Esa conexión nunca consumada parecía colgar en el aire, como una sombra sobre sus interacciones. Ahora Suga estaba enferma y su hijo, Miles, había dejado clara su postura, mostrando una homofobia profunda cada vez que tenía un encuentro con Zenia. Una semana antes, Miles había confrontado a Zenia, exigiéndole que dejara a su novia, Dina. No ocultó su desdén y utilizó palabras duras, haciendo referencia a lo que él creía que su abuelo habría pensado. Pero Zenia sabía que Pop había sido un hombre comprensivo y que siempre había respetado su identidad. Miles, sin embargo, parecía decidido a imponer su propia visión y control. Zenia, al principio, intentó ignorar los comentarios de Miles, pensando que la distancia sería suficiente para calmar las aguas. Pero entonces empezó a notar pequeños cambios, banderas que desaparecían de su porche, miradas furtivas de algunos vecinos, incluso un par de sus amigos de la infancia evitando sus llamadas. Había algo oscuro que comenzaba a gestarse en la tranquilidad de su vecindario, algo que empezaba a inquietarla profundamente. Fue entonces cuando una noche Pau, uno de los hermanos de Miles, apareció en su puerta con flores y un peluche de unicornio. Al principio, Zenia pensó que quizás traía noticias sobre la salud de Suga Mama, pero Pau tenía otros planes en mente. Tras un saludo incómodo, comenzó a decirle que una verdadera relación era aquella entre un hombre y una mujer, y que su novia no podía ofrecerle lo que él sí. Sorprendida y algo molesta, Zenia le pidió que se marchara, dejando claro que su relación con Dina era real, y que no tenía ninguna intención de cambiar su vida para complacer a nadie. Dina, al escuchar lo ocurrido, se echó a reír, pero Zenia no podía quitarse la incomodidad de encima. Algo en la insistencia de esa familia, en los gestos cada vez más invasivos de Miles, comenzaba a parecerle menos como una simple cuestión de homofobia, y más como una obsesión peligrosa. Aquella noche, se quedó mirando su puerta, pensando en cómo un barrio que había sido su hogar durante toda su vida comenzaba a volverse extraño, y de alguna manera, amenazante. Zenia no podía imaginar que en las semanas siguientes, esa sensación de amenaza se convertiría en algo mucho más tangible y oscuro. Mientras pasaban los días, la presencia de Miles y su familia en la vida de Zenia comenzó a sentirse como una sombra persistente, oscura y opresiva. La tranquilidad que siempre había sentido en la casa de su abuelo, aquel refugio cargado de memorias, se quebraba un poco más con cada mirada furtiva, cada bandera desaparecida, cada comentario susurrado entre vecinos. Zenia intentaba mantener la calma, se decía a sí misma que solo eran pequeños gestos molestos de una familia con ideas arcaicas, pero algo en su intuición le decía que había más en juego. Dina, su novia, intentaba tranquilizarla, pero no era tan fácil. Una noche, mientras estaban cenando juntas, Zenia escuchó un leve golpe en la puerta principal. Al abrir no había nadie, solo una hoja de papel arrugada en el suelo. Era una carta de Miles, escrita con una caligrafía descuidada y palabras llenas de ira. «Estás manchando el nombre de tu abuelo», decía la carta. «La comunidad no te quiere aquí, y cada día que sigas con esa mujer, estás traicionando el legado de un hombre que luchó por este vecindario». Zenia sintió como el pecho se le comprimía, como si alguien hubiese apretado sus costillas hasta quitarle el aliento. Leyó la carta una y otra vez, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo podía alguien que decía respetar tanto a su abuelo comportarse de esa manera? Zenia sabía que Pop nunca había sido un hombre de prejuicios.
Había criado a su hija y a su nieta en una casa donde se valoraba la igualdad y el respeto por los demás sin importar su orientación o identidad. Sin embargo, Miles no parecía dispuesto a entender eso. En lugar de detenerse, sus acciones se volvieron cada vez más intrusivas y hostiles. Un día, mientras Xenia estaba trabajando desde casa, escuchó ruidos en el porche delantero. Al mirar por la ventana, vio a Miles colocando lo que parecían cámaras de vigilancia en las esquinas de su propiedad, alegando que era por la seguridad del barrio. Xenia salió rápidamente a confrontarlo, pero él simplemente la miró con una sonrisa falsa y le dijo que estaba siendo paranoica, que él solo estaba haciendo lo mejor para proteger la calle. Esa noche Xenia le contó a Dina sobre las cámaras, y juntas revisaron las grabaciones de la cámara que Dina le había comprado para el porche. Aunque la mayoría de los videos solo mostraban imágenes de Miles entrando y saliendo, uno en particular llamó su atención. En la grabación se veía a Paul, el hermano menor de Miles, rondando la casa en mitad de la noche, observando las ventanas y murmurando algo en voz baja antes de marcharse. El video puso la piel de gallina a Xenia. Había algo en la expresión de Paul, una mirada oscura y vacía que no había visto antes en él, un reflejo de algo que ella no lograba descifrar, pero que la inquietaba profundamente. A la mañana siguiente, Xenia decidió acudir a la policía y presentar una denuncia por acoso. Pero cuando intentó explicar la situación, el oficial de turno le miró con escepticismo, como si no considerara la situación lo suficientemente grave como para intervenir. Señorita, sin pruebas concretas de amenazas o daños, no hay mucho que podamos hacer, le dijo el oficial, encogiéndose de hombros. La frustración aumentó en Xenia, sentía que estaba sola, que nadie comprendía el peligro latente que se cernía sobre ella y Dina. Las siguientes semanas fueron una mezcla de ansiedad y tensión. Las noches en la casa de Pop se volvían cada vez más inquietantes. Xenia comenzó a escuchar ruidos inexplicables, pasos en el patio, susurros que parecían venir de la parte trasera de la casa. Dina trataba de calmarla, pero incluso ella comenzó a sentirse nerviosa. La relación entre ambas se tensó, y Xenia sintió que por primera vez, el legado de su abuelo, aquella casa que había sido su refugio y su paz, estaba convirtiéndose en una trampa. El momento culminante llegó una noche fría y silenciosa. Xenia y Dina estaban acurrucadas en el sofá, viendo una película, cuando escucharon un fuerte golpe en la puerta trasera. Era un sonido violento, seco, como si alguien hubiese usado un objeto contundente para intentar forzar la cerradura. Se levantaron de un salto, y Dina tomó el teléfono para llamar a policía, pero entonces los golpes cesaron. Solo quedaba el eco en el pasillo y el silencio asfixiante que llenaba cada rincón de la casa. Cuando la policía llegó, no encontraron a nadie. Sin embargo, uno de los agentes notó que la puerta trasera había sido forzada, y dejó a Xenia y Dina con la recomendación de reforzar las cerraduras y poner más cámaras de vigilancia. Xenia sabía que aquello solo era un intento para tranquilizarlas, pero no podía ignorar el hecho de que algo, o alguien, estaba empeñado en hacerlas sentir inseguras. Durante esa noche en vela, comenzaron a cuestionarse qué tanto estaba dispuesto a hacer Miles para conseguir lo que quería. Días después, Xenia recibió un mensaje anónimo en su buzón. El remitente afirmaba tener información sobre los verdaderos motivos de Miles y su familia. Decía conocer la obsesión de Miles por mantener el legado de su madre, Suga, quien siempre había albergado un rencor silencioso hacia Pop por nunca comprometerse con ella. El mensaje insinuaba que Miles había visto la herencia de Xenia como una ofensa a su madre, una herencia que debía pertenecerles, una casa que debía volver a manos correctas. Xenia sintió como el miedo se mezclaba con la ira. No iba a permitir que le arrebataran el legado de su abuelo. Decidida a descubrir quién estaba detrás de aquella intimidación, y a qué extremos podrían llegar, comenzó a investigar sobre la historia de la casa y la relación entre Pop y Suga. Consultó archivos antiguos de la ciudad, viejas fotos familiares, y descubrió detalles perturbadores sobre el pasado de Suga. Al parecer, su obsesión por Pop iba mucho más allá de lo que todos creían. En una caja polvorienta en el desván, encontró una serie de cartas escritas por Suga, dirigidas a su abuelo. Eran cartas llenas de rabia, palabras crudas y acusaciones. «Si no eres mío, no serás de nadie», rezaba una de las cartas, y en otra Suga insinuaba que Pop debía cuidar sus espaldas, que había cosas que podían desaparecer si él no se comportaba como debía. Xenia entendió que aquella casa era más que un hogar para Suga y su familia. Era una especie de trofeo perdido, una herencia no reclamada. Pero,
¿Hasta qué punto estarían dispuestos a llegar para recuperarla? Mientras hojeaba las cartas, la paranoia comenzó a invadirla, y se preguntó si la muerte de su abuelo había sido tan natural como todos pensaban. Sabía que Pop había tenido problemas de salud, pero estas nuevas revelaciones la hacían dudar. Con cada descubrimiento, el peligro parece acercarse más y más. La investigación de Xenia la llevó a un vecino de confianza, alguien que había conocido a Pop desde sus días de juventud. Este hombre, un anciano amable llamado Lionel, le contó que Pop había tenido una relación complicada con Suga y que, años antes, ella había amenazado con hacerle la vida imposible si no se casaba con ella. Según Lionel, en más de una ocasión, Pop había tenido que lidiar con amenazas y rumores en el vecindario, amenazas que Suga había dejado caer para intimidarlo. Con la información que había recolectado, Xenia comenzó a atar cabos. Todo indicaba que Suga, incluso en su enfermedad, había instigado a sus hijos a recuperar lo que ella consideraba suyo, y Miles había llevado esa misión a extremos insospechados. Pero lo que no entendía era hasta qué punto llegarían para lograrlo. La amenaza ahora se cernía sobre ella de una forma más siniestra. La casa no era solo una propiedad, era un símbolo de poder y resentimiento, y Xenia estaba en el centro de una disputa que parecía remontarse a décadas de rivalidad y deseos reprimidos. Cada día la tensión aumentaba. La noche siguiente, mientras Xenia revisaba más de las cartas y notas de Suga, Dina notó una sombra que se deslizaba por el jardín. Era Paul, el hermano menor de Miles, pero esta vez no estaba solo. La cámara de vigilancia capturó a un segundo hombre, alguien que no reconocieron de inmediato, pero que parecía colaborar con él para intentar entrar a la casa. Al revisar las imágenes en la oscuridad de su habitación, Xenia comprendió que esta vez no se trataba solo de una amenaza simbólica. Había algo más en juego, algo mucho más peligroso y violento de lo que había imaginado. La intranquilidad que Xenia sentía en cada rincón de la casa se había convertido en una amenaza tangible, una que la seguía como una sombra oscura y persistente. Aquella noche en la que vieron a Paul y al desconocido en el jardín, ella y Dina no lograron dormir. Mantuvieron las luces apagadas y observaron con el corazón acelerado cómo los dos hombres rondaban la propiedad. Las grabaciones de la cámara mostraban a Paul murmurando algo al extraño, y aunque las imágenes eran borrosas, Xenia alcanzó a ver la mueca inquietante de Paul cuando señaló una de las ventanas traseras. Después de unos minutos ambos hombres desaparecieron, pero Xenia sabía que aquello no era el final, sino solo el inicio de algo mucho más siniestro. Al día siguiente, se armó de valor y decidió hablar con Lionel, el anciano vecino que conocía a su abuelo desde los años de juventud. Lionel había sido uno de los pocos amigos verdaderos de Pop, alguien en quien él confiaba plenamente. Con una mezcla de miedo y determinación, Xenia le mostró a Lionel las cartas de Suga que había encontrado en el desván, y al verlas, el rostro del anciano se ensombreció. Lionel suspiró mirando con tristeza a Xenia antes de hablar. Tu abuelo. Él siempre supo que Suga tenía una obsesión enfermiza. No era solo amor no correspondido, era algo mucho más oscuro. Ella sentía que él le debía algo que nunca entendí bien, pero Pop siempre decía que había pagado una deuda con su vida entera. Lionel hizo una pausa, mirando las cartas con el ceño fruncido. Él temía que esta obsesión pudiera volverse peligrosa. Me dijo que si algún día le pasaba algo, yo debía cuidar de ti y de tu madre, asegurarme de que ambas estuvieran a salvo. Al escuchar estas palabras, Xenia sintió una mezcla de alivio y temor. Alivio, porque sabía que alguien más entendía la gravedad de la situación, pero temor, porque parecía que su abuelo había anticipado que algo malo podría sucederle. Le preguntó a Lionel si creía que la muerte de Pop había sido natural, y el anciano, con la mirada perdida, murmuró: he pensado en eso muchas veces. Nunca se hizo una investigación adecuada. Todos asumieron que era su corazón, después de tantos años de desgaste y problemas de salud. Pero siempre tuve una pequeña duda en el fondo de mi mente. Xenia comenzó a considerar la posibilidad de que Suga, o incluso Miles hubieran estado involucrados en la muerte de su abuelo. La idea parecía descabellada, pero no podía ignorar la creciente sensación de que algo oscuro y retorcido se escondía detrás de cada mirada hostil, cada comentario hiriente de Miles, y cada amenaza sutil. Mientras intentaba asimilar toda esta información, Dina, quien había estado escuchando en silencio, propuso que contrataran a un investigador privado. Xenia dudó, pero después de reflexionar, aceptó. Necesitaban respuestas y sobre todo,
Necesitaban saber si el peligro era real. En cuestión de días, lograron contactar a un detective retirado llamado Samuel Álvarez, quien tenía reputación de ser tenaz y meticuloso. Samuel comenzó su investigación revisando los documentos médicos de Pop y entrevistando a antiguos conocidos de la familia. Al poco tiempo, Xenia se dio cuenta de que Samuel tenía un estilo de trabajo minucioso, no dejaba ninguna piedra sin levantar, y su experiencia le permitía ver patrones y detalles que otros podrían pasar por alto. A medida que Samuel investigaba, las cosas en la casa de Xenia parecían empeorar. Una noche, al llegar a casa, encontraron la puerta principal entreabierta. Con el corazón latiendo furiosamente, Xenia y Dina entraron con cautela, encontrando el lugar revuelto. Cajones abiertos, papeles esparcidos por el suelo, y la sensación inquietante de que alguien había estado buscando algo específico. Lo único que faltaba eran las cartas de Suga, que Xenia había escondido en un cajón en su habitación. Desconcertada y aterrada, Xenia llamó a Samuel para informarle del allanamiento. Samuel le aconsejó que cambiaran las cerraduras y mantuvieran las cartas originales a buen recaudo, sugiriendo que a partir de ese momento, cualquier documento importante debía ser copiado y guardado en un lugar seguro. La sensación de vulnerabilidad se hacía cada vez más palpable, y Xenia comprendió que ya no podía confiar en nadie en el vecindario, salvo en Lionel. Los resultados preliminares de la investigación de Samuel fueron inquietantes. Aunque no encontró pruebas concluyentes de que la muerte de Pop hubiera sido un asesinato, sí encontró discrepancias en los reportes médicos, notas que sugerían que Pop había presentado síntomas inusuales en sus últimos días, síntomas que podrían haber sido causados por una intoxicación lenta, un envenenamiento que no fue detectado en su momento. Esta revelación puso a Xenia en un estado de alerta extrema, y aunque no tenía pruebas definitivas, la idea de que Suga o Mais pudieran haber estado detrás de la muerte de su abuelo le producía escalofríos. Samuel también descubrió que Miles y sus hermanos tenían antecedentes de comportamiento violento, aunque nunca habían sido procesados formalmente debido a la falta de pruebas. Al parecer, el miedo y el silencio de la comunidad habían permitido que su hostilidad pasara desapercibida, pero había rumores que hablaban de peleas, amenazas y conflictos que habían tenido con otros vecinos en el pasado. Xenia, que siempre había visto a Miles como una figura familiar, comenzó a ver el verdadero rostro de la familia que la acechaba. Eran personas acostumbradas a intimidar para obtener lo que querían, y ahora ella y Dina estaban en el centro de su objetivo. A medida que avanzaba la investigación, Xenia se encontró con un conflicto interno. Parte de ella quería huir, dejar atrás aquella casa y el recuerdo de su abuelo, escapar de la sombra que los hijos de Suga proyectaban sobre su vida. Pero otra parte, la que Pop había ayudado a forjar con su ejemplo y su fortaleza, le impedía rendirse. Esta era su casa, su legado, y no iba a dejar que nadie se lo arrebatara. Una noche, Xenia recibió una llamada telefónica de un número desconocido. La voz al otro lado era grave y tensa. «Sé lo que estás haciendo, Xenia», dijo la voz, que ella reconoció al instante como la de Mills. «Sabes que nunca serás bienvenida aquí, y si sigues metiéndote en asuntos que no te corresponden vas a lamentarlo». Aquella amenaza directa rompió el último hilo de paciencia de Xenia. Decidió enfrentar a Miles y su familia, pero lo haría de una manera que ellos no esperaban. Con la ayuda de Samuel y de Lionel, comenzó a recopilar toda la información posible sobre los movimientos de Miles y su familia, sus posibles negocios turbios y cualquier indicio que pudiera vincularlos con actividades ilegales. Su intención era clara: si ellos querían arrebatarle su hogar, ella los haría enfrentarse a la ley. Dina, aunque asustada, apoyaba a Xenia en cada paso. Juntas, comenzaron a observar a sus vecinos, a registrar cada movimiento sospechoso y a guardar cualquier documento o prueba que pudiera ser útil en un futuro juicio. La presión era agotadora, y cada día que pasaba sentían que la amenaza se acercaba más. Sin embargo, sabían que rendirse no era una opción. A medida que los días pasaban, Samuel encontró pruebas que vinculaban a Miles con un préstamo irregular que había solicitado usando documentos falsificados, un préstamo que podría haber sido la motivación detrás de sus acciones. Suga, su madre, estaba cada vez más enferma y parecía haber delegado en Miles la misión de recuperar el hogar que ella siempre había considerado suyo. Era evidente que la familia de Miles veía la propiedad como algo que les pertenecía por derecho, un derecho que estaban dispuestos a reclamar a toda costa. Finalmente, una noche de tormenta, mientras Xenia y Dina revisaban los documentos que Samuel había dejado en su casa, escucharon un fuerte estruendo en la entrada. Las luces parpadearon y un relámpago iluminó el exterior,
revelando varias sombras que se movían rápidamente hacia la puerta. Zenia y Dina se miraron con el pánico reflejado en sus ojos, sabiendo que esta vez no sería un simple intento de intimidación. Con una respiración temblorosa, Zenia tomó el teléfono y marcó el número de Samuel, quien les dijo que se escondieran y no hicieran ruido. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal se abrió de golpe, y la figura de Miles apareció bajo el umbral, seguido de Paul y el desconocido que habían visto en las grabaciones. Esta vez no había sonrisas falsas ni pretextos amables, sus rostros estaban llenos de determinación y rabia contenida. «Esto termina aquí, Zenia», dijo Mills con voz baja y amenazante, avanzando lentamente hacia ella. «Esta casa nos pertenece y no vamos a permitir que una extraña nos la quite». En ese instante, Zenia comprendió que la situación había alcanzado un punto sin retorno. Pero justo cuando Miles levantaba un objeto pesado, listo para usarlo, se escucharon las sirenas de la policía acercándose a toda velocidad. Zenia había logrado enviar su ubicación a Samuel antes de que todo estallara, y el detective había alertado a las autoridades. La policía irrumpió en la casa y logró detener a Miles y a sus cómplices antes de que pudieran hacer daño a Zenia o Dina. La escena fue caótica, llena de gritos y forcejeos, pero finalmente Zenia y Dina quedaron a salvo. La investigación que siguió desenterró más secretos de los que Zenia habría podido imaginar, incluyendo pruebas de que Suga había estado detrás de muchos de los problemas que Pop enfrentó en sus últimos años de vida. Las cartas, las amenazas, y ahora los intentos de intimidación de Miles se volvieron en su contra, y la familia finalmente tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos.